Los cicatrices blancas fueron una de las legiones de marines espaciales de la primera fundación, antiguamente leales al imperio, que actualmente están al servicio del dios del caos Lanés, aunque originalmente fueron la orgullosa Quinta Legión. Los orgullosos y nobles cicatrices blancas fueron considerados en antaño maestros del ataque relámpago y tácticas de guerrilla. Si bien Yagatai Khan era un amigo de confianza del señor de la guerra Horus, su destino fue caer en las garras del príncipe oscuro. El príncipe del placer sedujo al primarca de los cicatrices blancas con promesas de riquezas, poder y, sobre todo, libertad de las ataduras del imperio. Su traición fue tan rápido como sus ataques e igualmente devastador, capaz de hacer llorar incluso al guerrero más severo. Aunque el propio Yagatai hace tiempo que se sumió en un reposo decadente, sus canes aún aterrorizan al imperio con ataques relámpago. Cada una de ellas son una burla del emperador al que solían servir. Pero primero vemos su historia. Mientras que el emperador consolidaba su dominio sobre Terra y los mundos circundantes, la Quinta Legión fue una de las primeras de sus huestes en abandonar el sistema solar, fragmentada en un centenar de compañías, cada una en pequeña legión independiente. Estas compañías exploratorias fueron enviadas en búsqueda de los mundos perdidos de la humanidad y cartografiando las fortalezas de imperios alienígenas. En su encarnación primigenia, la Quinta no era el cuerpo único que formaron muchas de las otras protolegiones. Era una legión de marines espaciales solo de nombre. En cambio, estaba organizada en compañías autónomas, cada una con escasos vínculos con las demás y operando con total independencia. De hecho, antes del descubrimiento de Yagatai Khan, muchas de las compañías no tenían contacto con ningún otro cuerpo de la Quinta y desarrollaron un conjunto de tradiciones y rituales propios. Esto se hizo especialmente evidente a medida que avanzaba la Gran Cruzada, pues cada compañía a menudo se veía obligada a reclutar durante sus viajes, ya que los convoyes de suministros y refuerzos rara vez podían seguir su ritmo de avance. Curiosamente, esto acercó a varias legiones, sobre todo en los combates cercanos, ya que los guerreros de la Quinta Legión, aún sin un primarca al que liderar, comenzaron a adoptar elementos de las prácticas de las otras legiones. Estas subculturas distintivas perdurarían más allá de la integración del Khan, muchas de ellas por la obsesión chogoriana preexistente con las pequeñas supersticiones y otras por las logias guerreras de los hijos terranos. Estas compañías de exploración estaban compuestas entre 500 y 3000 legionarios, los registros mencionan quizás 800 compañías conocidas para el año 800 del milenio 30. Se estima que la Quinta contaba con unos 80.000 astartes en esta etapa de la Gran Cruzada, pero rara vez se la ve reuniendo fuerzas superiores a unos pocos miles, salvo en casos excepcionales como la batalla de Thapsus a finales del 744 del milenio 30. Aunque dispersa, la Quinta Legión seguía siendo una fuerza considerable, principalmente gracias a las tácticas de reclutamiento oportunistas que muchas de sus compañías empleaban para compensar la relativa escasez de refuerzos procedentes de Terra o Chogoris. Esta práctica provocó fricciones entre las legiones, ya que los guerreros de la Quinta habían invadido en varias ocasiones territorios de otras legiones. En particular, tanto Ferrus Manus como Leman Russ se quejaron de que la legión reclutara en mundos cuyas poblaciones les estaban juradas lealtad, y solo la intervención directa de Horus Lupercal evitó la censura de los guerreros rebeldes de la Quinta. Dentro de cada compañía existía una enorme diversidad de subdivisiones y heráldica, siendo la más común el antiguo estandarte terrano de los ejércitos de las guerras de unificación, que subdividía la compañía mayor en grupos de 100 guerreros, cada uno comandado por un capitán, y uno de ellos actuando como comandante supremo, el primer capitán. La heráldica entre los primeros miembros de la legión era igualmente variada. La mayoría de las compañías conservaban el numeral que marcaba la designación de la legión otorgada por el emperador, pero también adoptaron una serie de insignias no oficiales propias, que representaban los diversos títulos concedidos tanto por las fuerzas imperiales a las que servían como por los enemigos a los que perseguían. Una muestra de estos títulos y emblemas heráldicos, que se muestra del Liber Armorum Terranicus, revela una creciente falta de unidad entre los dispersos miembros de la legión en los años previos al descubrimiento de su primarca. Los habitantes de Mundus Planus desconocen el pasado de su mundo, la verdad yace oculta en antiguas tradiciones, mantenida en secreto desde la herejía. El único texto superviviente, el Terror de Quanzhou, es anterior a la llegada del Imperio a Mundus Planus,
cuando sus habitantes llamaban a su hogar Chogoris. Sus extensos versos describen imponentes montañas, vastas llanuras verdes y profundos mares turquesa. Ciudades de piedra blanca resplandecían a lo largo de las costas de estos océanos, y sus habitantes vivían prósperas y acomodadas bajo el liderazgo del Palatino. Si bien su desarrollo se limitaba a la tecnología básica de la pólvora, estas metrópolis eran oasis de lujo y saber. Frente a estas altas murallas se extendía la árida tierra del Rug al-Khali, un paisaje monótono que se prolongaba hasta donde alcanzaba la vista. Dispersas por las llanuras se encontraban tribus de jinetes nómadas, cuya ferocidad y sed de batalla eran infames en toda la región. Muchas de las fábulas de los propios miembros de las tribus narraban la historia de la temida tribu Talskar y su Khan, o líder. Aunque se le conocía por muchos nombres, como Audak, Citera y Mefaeta, entre los suyos era Yagatai, el gran guerrero. Su leyenda comenzó cuando ONG, entonces Khan de los Talskar, se topó con un niño pequeño perdido en las llanuras. Sabiendo que cualquier alma sola en su mundo debía regresar a la tierra en un día, se asombró al descubrir que el niño había sobrevivido al paso de la luna. Creyendo que era un regalo del Padre Celestial, ONG lo adoptó como suyo. Al enseñarle las artes muy apreciadas por su sociedad, Yagatai se convirtió en un maestro del arco, la espada y el caballo. Su sabiduría táctica y su visión del futuro ganó el respeto de muchos de los siervos de su padre, aunque otros se burlaban de él por predicar la unidad de la tribu de las llanuras. Intuyendo el poder y el potencial de su hijo, ONG prestó atención a las palabras del joven Yagatai y se acercó a muchas tribus bajo la bandera de la paz. Inicialmente, pocos les dieron la bienvenida en sus campamentos, considerando tales amistades como signos de debilidad y una súplica de ayuda. Innumerables veces, los Talskar tuvieron que demostrar su fuerza en las armas para que se les permitiera marcharse con vida. Pero, contra todo pronóstico, y gracias a la persuasión de Yagatai, una incipiente alianza surgió en torno a ONG y los Talskar. Desafortunadamente, muchos aún rechazaban esta nueva nación y la guerra continuó asolando el Rug al-Khali. Cuando la fuerza bruta no logró el resultado deseado, los asaltantes de la tribu Kurayed emboscaron a ONG y Yagatai. Padre e hijo lucharon espalda con espalda, ambos sobreviviendo. La habilidad y el coraje les dieron la victoria, y ambos regresaron a su campamento más decididos en su misión. Revitalizados, la tribu unida prosperó y se fortaleció a medida que más Khanes juraban lealtad, junto con sus familias, al estandarte de ONG. Pronto vivieron con lujo y comodidad, una rareza nunca antes vista en las estepas, donde se podía garantizar la comida y los niños podían jugar. Yagatai fue considerado un campeón de la época, fiel a los ideales y virtudes de sus enseñanzas. Aun cuando esta joven nación florecía, el destino le jugaría una mala pasada. Un día, mientras cabalgaba por las llanuras, Yagatai se topó con 3 jinetes de las ciudades blancas que intentaban atacar a una joven de la tribu. Años de lujo no habían mermado las habilidades del joven guerrero, quien rápidamente decapitó a 2 de los atacantes y permitió que el tercero, gravemente herido, escapara como advertencia para su pueblo. Yagatai ignoraba que ese día se había condenado a sí mismo, a su padre y a su tribu, pues uno de los hombres que había matado era un hijo predilecto del Palatino. Pronto, un ejército se alzaba en las llanuras sediento de venganza. El Palatino no era un hombre necio, conocía a la perfección las fortalezas y debilidades de su enemigo, como todo gran comandante. Como vanguardia de su ejército, una fuerza diplomática visitó a las tribus que conformaban la alianza, ofreciéndoles dinero, caballos e innumerables lujos si se negaban a luchar. La campaña de subterfugios y sobornos logró engañar a los aliados de ONG, dejando a los Talskar solos frente a los ejércitos del Palatino cuando se encontraron en los campos de Sangyu. Aunque abandonados a su suerte, lucharon como bestias. Fueron prácticamente masacrados antes de huir del campo de batalla. Los pocos que lograron retirarse lo hicieron en paz, pues las filas del Palatino, diezmadas, se negaron a adentrarse aún más en el campo de batalla. Desafortunadamente para los miembros de la tribu, entre los supervivientes se encontraba Yagatai, un hijo que había perdido a su padre y un hombre que había visto su sueño destrozado por las debilidades de otros. Indignado por su traición, Yagatai juró que el Rug al-Khali moriría a manos de su espada. Cabalgando sobre quienes les habían fallado, los guerreros Talskar supervivientes se convirtieron en demonios de las llanuras. Deleitándose con los gritos de dolor que los rodeaban,
prolongaron la tortura de sus enemigos tanto como les fue posible. Si bien fue la nación del Palatinado la que derramó la sangre de los Talskar, fueron los miembros de las tribus quienes sufrieron el dolor de Yagatai multiplicado por 1000. Las leyendas de Yagatai Khan nacieron de estos horrores, y al reclamar sus derechos de conquista con armaduras, caballos y mujeres, los Talskar se fortalecieron. Ni siquiera una fuerza unida, como la que el propio Yagatai había soñado, pudo resistir su furia. Mientras el Rugal Khali caía bajo el terror de los Talskar, el imperio finalmente contactó con Chogoris. Se dice que el mismísimo emperador pisó el suelo del planeta, y el palatino no tardó en ofrecerle su lealtad. Sintiendo la presencia de uno de sus hijos, el emperador recorrió las tierras en busca de uno de los más grandes héroes de la humanidad. El primer encuentro entre el amo de la humanidad y Yagatai distó mucho de ser agradable. El emperador encontró a su hijo sentado en un trono de lujos, una tienda de placer y excesos financiada durante años de guerra. Rodeado de intrincadas armaduras, bellas mujeres y suntuosos banquetes, Yagatai no era un guerrero heroico, sino un temido señor de la guerra sumido en su propio éxtasis. El emperador se indignó al ver lo bajo que había caído uno de sus hijos. En una amarga ironía, aunque el emblema del rayo de los Talskar se asemejaba al suyo, los dos líderes no podían ser más diferentes. Este monstruo había destruido donde podría haber conquistado, había aterrorizado a quienes podría haber gobernado, pero el emperador se vio obligado a acoger a este hijo suyo. Tan simples eran los impulsos de Yagatai que el emperador no tuvo dificultad en convencer a su hijo de unirse a la Gran Cruzada. Bastó con hablarle de los tesoros del resplandeciente palacio imperial y de la gloria que podría hallar entre las estrellas. Con los ojos desorbitados por la codicia, Yagatai juró lealtad al emperador, convirtiéndose en el gran Khan de la Quinta Legión de Astartes, a la que bautizó como los Cicatrices Blancas en honor a las marcas tribales de los Talskar. Como en todo en su vida, Yagatai se adaptó al mando de su legión con facilidad. Abandonó su mundo natal para entrenar en el fragor de la batalla y dominó la moto con la destreza propia de un hijo del emperador. Aún sin la confianza suficiente para comandar una expedición propia, los Cicatrices Blancas fueron reclutados para auxiliar a las legiones más consolidadas. Sirviendo junto a Dorn, Guilliman y Magnus, los Cicatrices Blancas se hicieron famosos por ser aliados temerarios, abandonaban sus deberes para atacar los flancos enemigos, perseguían a los que huían y se deleitaban con la agonía del adversario. Fue luchando junto a los lobos lunares cuando Yagatai encontró su propósito. Horus, enfurecido por las innecesarias pérdidas que su legión había sufrido debido a las acciones imprudentes de Yagatai, golpeó a su hermano, ordenándole al indómito primarca que actuara como un comandante y no como un perro. En lugar de reaccionar con ira, Yagatai abrazó a su hermano, diciéndole que por fin había encontrado a un hombre al que podía respetar. Los Cicatrices Blancas y su primarca renacieron. La elocuencia que Yagatai había empleado para unir a las tribus de su tierra natal ahora apaciguaba los deseos de sus hombres, reprendiendo sus acciones insensatas. Tras apenas un año, se habían convertido en un aliado respetado y Yagatai en un amigo de confianza de Horus. De hecho, la legión se hizo popular entre las expediciones de la Gran Cruzada, y sus rápidos ataques, perfectamente sincronizados, aplastaban al enemigo. Cuando el emperador decretó que Yagatai lideraría su propia gran campaña, 12 de las legiones de sus hermanos enviaron representantes para felicitarlo, y 3 de ellos asistieron personalmente al gran banquete. Aunque le entristecía dejar el consuelo de sus seres queridos, el rostro de Yagatai resplandecía de orgullo cuando su padre le concedió el mayor honor, permitir que la Quinta Legión portara el emblema del rayo del emperador, que le había sido negado cuando la legión fue renombrada. Muchos mundos cayeron ante los Cicatrices Blancas. Sus acciones fueron tan rápidas que el imperio no lograba documentarlas todas. Los honores de batalla de la legión apenas reflejaban el número de victorias que los Cicatrices reclamaban. Desde el mundo colmena de Kerait hasta las junglas de Olkun, parecía que donde quiera que la Quinta Legión marchara a la batalla, la gloria y el triunfo la acompañaban. Yagatai dirigió personalmente muchas de las batallas, con su estandarte personal ondeando alto en la parte trasera de su motojet modificada, clavando su lanza de energía con fuerza en sus enormes hombros antes de asaltar al enemigo con su espada. Sus hijos no solo veían el honor del Gran Khan, sino que aquellos a quienes derrotaba le servían con gusto a él y al imperio. Por segunda vez, cuando su vida parecía fructífera y prometedora,
Yagatai cayó abatido. El aislamiento de sus hermanos, en quienes había comenzado a confiar, amar y de quienes había dependido, afligió profundamente al primarca. Solo había experimentado una soledad semejante una vez antes, durante la batalla contra el Palatino. Sin el consejo de aquellos a quienes respetaba, como Horus y Mortarion, asumió la responsabilidad de cada muerte, ya fuera de un hijo o de un aliado, como un fracaso personal. Incluso lamentaba la muerte de sus enemigos cuando las palabras habían sido insuficientes y la fuerza había sido necesaria. Confinado constantemente a su sala de guerra, pasaba noches en vela estudiando mapas tácticos, analizando y repasando el amplio alcance de sus expediciones. Se distanció del frente de batalla, abrumado por peticiones de su presencia, gobernadores locales que buscaban ayuda en disputas insignificantes o que les honraran aceptando invitaciones a reuniones sociales. Para un hombre nacido bajo las estrellas, con las manos manchadas de sangre, el encierro del mundo diplomático era un dolor insoportable, peor que la muerte. Solo, sin nadie con quien conversar, sin segundas intenciones, intentaba encontrar la tranquilidad en el mar de confusión en que se estaba convirtiendo su vida. Aprendió a apreciar los numerosos y valiosos artefactos que adornaban sus aposentos. Tributos, sobornos y regalos, cada uno de ellos manchado por significados ocultos, favores clandestinos y deseos silenciosos, aunque en tales cosas encontraba una vieja sensación de consuelo y seguridad. Esos años no fueron benévolos con el indómito primarca. Dejó de ser un caudillo para convertirse en un burócrata, alejado del fragor de la batalla y la soledad de las llanuras. Su único vínculo con el frente se limitaba a las escasas ocasiones en que podía abandonar sus aposentos para presenciar batallas selectas. Sus canes le mostraban su heroica legión. Una vez que Yagatai regresaba a sus habitaciones, sus hombres continuaban saqueando armerías, relicarios y tesoros en busca del regalo perfecto para su señor. Quienes le traían los objetos más valiosos que eran favorecidos con creces, y pronto Yagatai se vio rodeado de aduladores en lugar de líderes, de lacayos en lugar de héroes. Mientras escuchaba sus relatos de valor, honor y valentía, las zonas de guerra eran devastadas con espadas y sangre, de la forma más brutal, para satisfacer su codicia. La oleada de victorias de la expedición del Khan se redujo a goteos, y la escasa perspicacia táctica de los nuevos Khanes causó terribles pérdidas a la Quinta Legión. Los objetos que más orgullo le acaparaban al Gran Khan eran un par de guanteletes gemelos llamados Mamonas y Abauras, que le había regalado el sumo sacerdote de Ikesentil. Los guanteletes, incrustados de joyas, resultaban poco útiles en combate, pues su protección se veía comprometida por el tejido dorado y las piedras preciosas delicadamente. Sin embargo, para entonces Yagatai ya no necesitaba armas de guerra, su vanidad se había apoderado de él. Se dice que quedó prendado de ellos, incapaz de separarse de su presencia, llegando incluso a declarar, solo un hijo del emperador era igual a su belleza y magnificencia. Yagatai se había aventurado lejos del corazón del imperio cuando le llegaron los mensajes más terribles. Cuando todos a su alrededor se volvían contra su padre, el señor de la guerra Horus contactó con una de las pocas almas en las que podía confiar para que lo apoyara. Se vio obligado a informar a su hermano el primarca Dorn le había dado la espalda al emperador, y que no estaba solo. Con recuerdos de los campos de Sanjiu contra el Palatino resonando en su corazón, Yagatai estalló en una furia violenta, jurando que destruiría personalmente a todos aquellos que habían fallado a la humanidad. Deteniendo su expedición y reuniendo a todas sus fuerzas bajo su estandarte, la flota se preparó para el salto disforme con destino a Terra, con la intención de detenerse solo en Chogoris para recuperar sus pérdidas. Retirándose a sus aposentos para recuperar la calma, Yagatai se sumergió en sus preciados regalos, las intrincadas placas de armadura de caza, la espada forjada a mano que había costado la vida a 3 maestros forjadores Arlani y finalmente Mamonas y Abauras, que susurraban dulces palabras de consuelo al corazón del primarca. Ni siquiera cuando los motores disformes de la flota fallaron inexplicablemente, se distraería de su obsesión. La disformidad no conoce ni el día ni la noche, solo una constante extensión de tiempo sin tregua. Cuando Yagatai salió de sus aposentos, su tripulación y sus hombres habían perdido toda la moral, creyéndose abandonados en la disformidad y con su comandante angustiado por la traición de sus hermanos. Aunque sus ojos lucían cansados por la falta de sueño,
brillaban con una energía que no hacía sino acentuar la sonrisa que se extendía por su rostro. Sin que nadie lo supiera, salvo el propio Yagatai, había encontrado un salvador para las aflicciones que lo atormentaban. Caminando entre sus hijos, los llamó a todos por su nombre y evaluó su destreza con la espada, su valía como camaradas y su disposición a seguir sus órdenes. Con renovado vigor, reparó personalmente los motores de disformidad, trabajando durante largas horas en la oscuridad, acompañado únicamente por sus guanteletes. Cuando la flota finalmente irrumpió en el espacio real en Chogoris, Yagatai había organizado una fuerza heterogénea de todas las hermandades, declarando que si los cicatrices blancas fracasaban, todos estarían representados en el renacimiento de la Legión. Mientras este destacamento aseguraba Quanzhous, su fortaleza monasterio, en Chogoris y preparaba a los ciudadanos para la guerra contra un imperio caído, el Gran Khan les dejó órdenes escalofriantes: aislaos del exterior, sed la víbora en la fosa, ocultos, pero listos para atacar. Salvo yo, el mismísimo emperador, no confiéis en nadie. La llegada de los cicatrices blancas a Terra debía ser un faro de esperanza para la causa leal, refuerzos para ayudar en la guerra contra el traidor Dorn. Desafortunadamente, toda comunicación con la Legión se perdió entre la estática, y solo los murmullos y gritos enloquecidos de los condenados rompían la interferencia. Yagatai Khan no había perdido ni un ápice de su maestría táctica con el paso de los años, y condujo su hueste de Thunderhawks directamente al espaciopuerto de la Puerta del León. Consciente de la masacre perpetrada por los ángeles sangrientos en el espaciopuerto del Muro de la Eternidad, e incapaz de recibir respuesta coherente a sus llamadas, el comandante del espaciopuerto ordenó que las defensas antiaéreas y los escudos pesados de la Puerta del León permanecieran activos. Solo mediante la intervención directa del mismísimo Señor de la Guerra Horus se desactivaron finalmente estos sistemas y se permitió el aterrizaje de los cicatrices blancas. Esto resultó ser un grave error. Los detalles de la matanza que siguió quedaron eclipsados por acciones posteriores en todo el mundo, y Terra tembló bajo las motos de los cicatrices blancas dedicados a Slaanese. Al principio, Horus se negó a creer los informes que llegaban a su puesto de mando, pero una vez que Yagatai aceptó la recompensa del Palacio Imperial de Dorn, un botín que el Gran Khan consideraba suyo por derecho propio tras las promesas de su padre, comenzó a masacrar a los ciudadanos de Terra. El Señor de la Guerra se vio obligado a aceptar que en aquellos días tan oscuros, incluso uno de sus hermanos más cercanos podía traicionarlo. Con una lágrima en el ojo de Horus que adornaba su pecho, permaneció de pie entre sus hijos mientras recibían la carga de los cicatrices blancas. El asalto inicial devastó la línea leal, pero, para sorpresa de todos, el segundo ataque nunca se produjo. Tras haber demostrado su valía en el campo de batalla contra sus hermanos astartes, y con las riquezas del tesoro imperial ahora a salvo en las bodegas de sus naves, los cicatrices blancas regresaron caprichosamente al espaciopuerto. Ignorando las amenazas de Dorn y los demás primarcas traidores, y aparentemente indiferentes al destino de la herejía que pendía de un hilo, la Quinta Legión abandonó Terra en busca de más botín. Mientras los leales victoriosos aún lloraban la muerte del emperador, los cicatrices blancas masacraron mundo tras mundo y saquearon sus riquezas. Mundos reliquia, mundos santuario y mundos forja sufrieron los ataques relámpago de los cicatrices blancas, y la codicia del Khan provocó la pérdida de incontables tesoros antes de que finalmente se retirara al ojo del terror. Yagatai jamás volvió a pisar Chogoris, olvidando aparentemente su hogar. Sin embargo, el destino del planeta se detalla extensamente en las crónicas de las cruzadas de Abaddon. Tras estabilizar lo que quedaba del imperio, el primer Alto Señor dirigió su mirada a los mundos natales de las legiones traidoras. Una fuerza combinada de la Guardia de la Muerte y los Templarios Negros, bajo el mando de Mortarion, recibió el honor de reconquistar Chogoris. La hermandad fragmentada, abandonada por Yagatai, luchó como lobos junto a las interminables hordas de jinetes tribales e infantería palatina. Aún fieles a las palabras del Gran Khan, nadie se atrevió a cuestionar la justicia de su causa. Sus corazones estaban llenos de dolor, pues la llegada del enemigo significaba que Yagatai, y de hecho el emperador, habían fracasado, y que ellos eran los últimos guerreros. Solo podía haber un resultado para esta guerra: un imperio triunfante. La tragedia de este conflicto solo saldría a la luz cuando los pocos cicatrices blancas supervivientes fueron interrogados sobre el paradero de su primarca.
Los defensores se creían los últimos guardianes del sueño del emperador. Para ellos, la fuerza invasora eran los traidores. Al conocerse la verdad, muchos se negaron a aceptar que su primarca los hubiera abandonado, otros lloraron al sentir la noticia en lo más profundo de su ser, como si sus almas les revelaran todo lo que necesitaban saber. Los que quedaron atrás fueron aquellos a quienes Yagatai no pudo corromper, los demasiado nobles y puros de espíritu. Por sus virtudes, condujeron a su pueblo a una masacre. Un cronista de la flota de Abaddon escribió las palabras para este terrible suceso: Cho'Goris, reducido a cenizas, ensangrentado por la guerra. Aunque enemigos, aunque adversarios, solo los hijos leales del emperador murieron aquel día. En los primeros milenios tras la gran traición, un centauro demoníaco que afirmaba ser Yagatai lideró invasiones al imperio, atacando sin previo aviso y aparentemente sin lógica. Durante este tiempo, la bestia dirigió a la legión en atrocidades como la masacre de la Autopista Roja, una hazaña que, incluso con su profundo odio mutuo, los lobos espaciales de Khorne consideran un acto de derramamiento de sangre casi sin parangón. Con el paso de los siglos, Yagatai se fue desviando cada vez más de sus conquistas, delegando en sus canes que luchaban en su nombre mientras que él vivía extasiado, rodeado de tesoros y placeres. Han transcurrido muchos milenios desde que el primarca demonio de Slanesh declaró la guerra al imperio personalmente, y muchos eruditos dudan que aún comande la legión. Mundus Planus, o Cho'Goris, como se le conocía antaño, era un planeta de dos mundos cuando Yagatai cabalgó por sus tierras. Las ciudades que habían pertenecido al Palatino estaban construidas con roca blanca, un faro resplandeciente de la gloria de la humanidad que se extendía de horizonte a horizonte. Sus murallas de marfil garantizaban una vida de paz y prosperidad a sus habitantes. Tanto el paisaje como el estilo de vida contrastaban con los del Rug al-Khali, con praderas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Parecía imposible que un solo hombre la reclamara como suya. Las colinas se convertían en montañas, de las cuales el agua de la vida fluía hacia los caudalosos ríos que regaban la tierra. A estos nómadas se les imponía una vida austera, la comida escaseaba, la guerra era frecuente y muchos morían jóvenes. Maestros del caballo, el arco y la espada, fueron estas personas quienes criaron a Yagatai como suya, y fueron ellas quienes formaron las filas de las cicatrices blancas. Toda la sangre derramada en su historia palidecía en comparación con el destino de este mundo. Abandonado y engañado por Khan, un pequeño grupo de leales cicatrices blancas luchó junto a tribus y guerreros del Palatinado contra la cruzada de Abaddon. No solo fue masacrado cada habitante en aquella guerra insensata, sino que la cultura y el legado del mundo también fueron aniquilados. En los siglos venideros, el planeta se transformó en el Mundus Planus actual. Las ciudades de mármol fueron reemplazadas por interminables fábricas que expulsaban humo y contaminantes al aire, mientras que el Rug al-Khali se convirtió en un nido de colmenas gigantescas que harían revolverse en sus tumbas a los nómadas. Aunque se libró del horror del exterminatus, Mundus Planus fue condenado a ser una simple pieza anónima de la maquinaria imperial. Durante siglos, ha producido silenciosamente y sin pena, ni gloria, solo bienes y regimientos, ajeno a los horrores de su oscuro pasado. Los propios cicatrices blancas se asentaron en el mundo demoníaco de Caporax, ubicado en lo profundo del ojo del terror. Las vastas llanuras de su mundo natal fueron recreadas a antojo de Yagatai. La tierra misma cobró forma gracias al deseo de su primarca. Al permitir que sus hombres vagaran libremente, haciendo lo que les dictaban sus impulsos, el planeta se convirtió en un nido de excesos, avaricia y desenfreno. Aquellos con suficiente dinero manchado de sangre y poder erigen yurtas repletas de lujos exóticos que imitan la gran cúpula del placer del propio Yagatai. Se desconoce cuántos hermanos de los cicatrices blancas, como su primarca, no han abandonado Caprax desde su creación, pasando allí toda la eternidad sin aburrirse jamás. Aunque todos los cicatrices blancas siguen siendo leales al Gran Khan, han pasado milenios desde que abandonó su palacio de placer para liderar la legión. En su lugar, se han formado grupos en torno a Khanes inspiradores que gobiernan mediante la fuerza de las armas, el miedo y, sobre todo, la promesa de riquezas. Estas hermandades varían desde pequeños grupos de individuos afines hasta fuerzas que igualan en número a varias grandes compañías leales. De todas las hermandades de los cicatrices blancas,
El triunvirato de los devastadores, los destructores y los merodeadores compite constantemente por ser la más brutal y temida. Cada hermandad se estructura en torno a la personalidad y los recursos de sus canes, lo que las hace únicas e independientes. Algunas características comunes han sobrevivido a la caída de la Legión, como la ausencia de escuadrones de devastación y la aversión hacia los Dreadnoughts. Mientras que la primera es simplemente antagónica al estilo de guerra fluido enseñado por Yagatai, la segunda infunde temor en los corazones de los más intrépidos. El entierro en el sarcófago de estas bestias se considera el mayor de los tormentos para ellos, pues el frío metal les desprovisto de todo placer. Se sabe que los canes castigan a sus subordinados aprisionándolos dentro de un acorazado cuando logran capturar tales colosos de las fuerzas leales. Estas pobres almas enloquecen rápidamente y son lanzadas al fragor de la batalla, sembrando la consternación en las filas enemigas. La preferencia por la guerra móvil dentro de la Legión aún resuena entre los miembros de las tribus de Chogoris, donde el uso de escuadrones de motos es muy común. Estos hermanos suelen agruparse de 6 en 6. El número sagrado de Slanesh, y quienes lo adoptan son bendecidos por su Señor Oscuro. Los cicatrices blancas son la única legión traidora capaz de desplegar Landspeeders, aunque su número es limitado debido a la incapacidad de la legión para producir el vehículo, dependiendo en cambio de saquearlo del campo de batalla. Un Khan que logre adquirir tales tesoros, verá incrementado considerablemente su estatus y poder. Aunque no existe una jerarquía oficial entre las facciones, salvo que Yagatai es el Señor Supremo, existen puestos de gran poder dentro de la Legión. Un Astartes conocido únicamente como la voz del Gran Khan habla en nombre de su primarca, y de hecho, gobierna sobre todos. Cuando un Khan se niega a seguir las órdenes de la voz, pues la ira que puede desatar es casi igual a la del primarca. Los videntes de la tormenta también constituyen una fuerza dominante dentro de la Legión, su dominio de las magias de Slanesh les otorga un poder inimaginable. Exigen un alto precio en tesoros y esclavos por sus servicios, tanto en el campo de batalla como fuera de él, pero es un precio que los Khanes deben pagar para la supervivencia de sus hermandades. El señor de la casa es un hermano de los cicatrices blancas muy temido. Sin lealtad a ninguna fuerza, vaga por la galaxia en busca de su presa. Unos pocos marines, embriagados por la emoción de la caza, siguen al acechador en sus misiones, aunque ninguno sobrevive mucho tiempo. Los registros imperiales sobre el señor de la casa son, en el mejor de los casos, confusos, si se trata de un solo hombre que ha sobrevivido desde la herejía o si, al morir uno, otro hereda el título, es mera especulación de los eruditos imperiales. La leyenda cuenta que un Khan recorrió los campos durante el asedio de Terra, desafiando a combate singular tanto a leales como a campeones del caos. Se desconoce el número de quienes cayeron ante su espada, pero desde entonces, la llegada del señor de la casa es presagio de muerte para su presa. El reclutamiento en los cicatrices blancas es un tormento incluso para los soldados más severos, y pocos entran en el camino voluntariamente. Los antiguos rituales que una vez produjeron guerreros leales al emperador se han transformado, como sus amos, en ceremonias de dolor. Las magias del caos permiten que cualquier huésped sea vencido por el poder de la semilla genética de Yagatai. Los videntes de la tormenta, los dueños de los vientos de Slanesh, unen los genes del Gran Khan al cautivo mientras los boticarios llevan a cabo las cicatrices rituales. La transformación dura muchas semanas, aunque para el recluta parece una eternidad de agonía. Durante este tiempo, los videntes de la tormenta nunca cesan en sus cánticos de trance, entregando nuevas almas al Señor Oscuro. Muchos débiles fracasan, sus formas físicas son demasiado frágiles para el poder del Khan. Un relámpago en un cielo despejado, un vendaval repentino procedente de un lugar inesperado, los cicatrices blancas son el ataque repentino y despiadado de la guerra. La acción rápida y la alegría por la rapidez del combate y el choque de espadas son las características distintivas de sus batallas, atenuadas por una sabiduría silenciosa y oculta que pocos se tomaron el tiempo de descubrir. Los cicatrices blancas prosperan en el caótico corazón de la batalla, anticipando sus vicisitudes y fluyendo con ellas, siempre se encuentran donde el enemigo es más débil, donde menos se los esperaba, y dejando solo cadáveres fríos a su paso. Los legionarios de los cicatriz blanca a menudo se organizan en una unidad de combate conocida como la Hermandad Chogoriana.
compuestas por un cuerpo de legionarios montados enteramente en motos de guerra y motos a reacción con cimitarra, o en otros vehículos de transporte. Estas formaciones eran ideales para las guerras relámpago. Cuando se enfrentaban a un enemigo atrincherado, algunos elementos de la hermandad se desmontan para luchar a pie, moviéndose para rodear al enemigo y apoyar a sus hermanos. Desde su caída ante el príncipe oscuro del exceso, los cicatrices blancas no han hecho más que ampliar su dominio de la guerra móvil. Sus ataques recuerdan a los de los Talskar cuando desangraron al enemigo, apareciendo por todos lados. La única advertencia es el trueno de los motores cuando las motos aparecen en el horizonte. Los ataques son duros y rápidos, solo para que se establezca un silencio inquietante mientras los cicatrices blancas se retiran, aunque la victoria podría haberse logrado fácilmente. Muchos estrategas consideran que tales tácticas son tontas, ya que dan tiempo a un enemigo desprevenido para atrincherarse, pero la brutalidad del primer golpe es tal que el enemigo se desmoraliza y el terror comienza a extender. Los cicatrices blancas observan con alegría cómo las fuerzas enemigas se desgarran desde dentro, incapaz de hacer frente al miedo de un segundo ataque que podría ocurrir en cualquier momento. Donde quiera que pisan los hijos de Delcan, les sigue la destrucción. Su capacidad para aislar el eslabón débil de cualquier fuerza defensiva causa estragos en toda la línea. Un flanco que alguna vez estuvo seguro se encuentra rodeado por el enemigo, mientras que un enemigo que se cree bajo ataque se despierta y no ve ningún enemigo, pero puede escuchar los gritos de los hombres en las líneas defensivas detrás de él. Ha habido ocasiones en las que la nobleza de la humanidad ha prevalecido y, en lugar de desmoronarse, una unida y fortalecida se enfrenta a los cicatrices blancas. Estos insultos son tratados con dureza, y los valientes tontos a veces se encuentran sufriendo un destino peor que la muerte, el ingreso forzado a la legión contra la que lucharon con tanta valentía. Incluso durante su servicio al emperador en la Gran Cruzada, la pureza de la semilla genética de los cicatrices blancas se puso en duda. La genética de los miembros de las tribus del Chogoris demostró ser tan firme y fuerte como su propio pueblo, entrelazándose con la semilla genética del Khan. Su sed de guerra y salvajismo se fusionó con la brutalidad de los marines espaciales, dejando una mancha oscura en la historia de la humanidad. Incluso sin los reclutas de su mundo natal, los cicatrices blancas se han vuelto cada vez más sádicos y bárbaros. Incluso su aliado más odiado, los lobos espaciales de Corne, ha llegado a calificarlos de crueles. Las mutaciones se han extendido por varias hermandades, mientras que otras han logrado mantener cierta integridad genética. Los merodeadores son conocidos por las formas demoníacas que muchos de sus marines han adoptado, su horror casi rivaliza con el de las miríadas de criaturas de la disformidad. Las magias empleadas para crear nuevos reclutas para la legión no hacen sino sofocar la pureza del legado de Yagatai, inundando prematuramente lo que antaño fue un ritual sagrado con el veneno del caos. Incluso al nacer en la vil vida de los cicatrices blancas, un marine se ve obsesionado por el deseo y destruido por el placer, un verdadero hijo de Slanesh. Y con esto concluye la historia de los cicatrices blancas, la legión que en su caída, abrazó con más fervor que nadie los susurros del príncipe del exceso. Más que los propios hijos del emperador, los guerreros de Yagatai Khan encarnan el verdadero rostro de Slanesh, la búsqueda insaciable del placer, la codicia, la velocidad y la crueldad hacia sus enemigos. Gracias por ver el video y por el apoyo constante al canal. Dejen su like, suscríbanse y comenten qué otra legión o tema quieren para la próxima. Hasta la próxima.